Buenos días, Damián, ¿cómo estás? Bueno, buen día a todos los que están, gracias por estar hoy presentes. Vamos a continuar entonces con la temática de la reunión anterior. Había quedado una presentación a mitad de camino. Y en segundo lugar, quería tratar con ustedes algunos aspectos de la clase de esta semana que tiene que ver con elementos para poder pensar la regulación en materia de infraestructuras críticas y los desafíos que existen para pensar la política de defensa en el sector. Yo no sé si pudieron acceder al material de la semana pasada, si tienen alguna duda o consulta. En lo particular, profesor, bueno, yo estoy un poco retrasado y sinceramente no he tenido tiempo de ponerme a ver el material al que hace referencia, bueno, merced de las materias que nos están apremiando por la presentación final, como es el caso de estadística o formulación de proyectos. Pero Está mi bien. intención, mi intención es naturalmente ponerme al día y bueno, poder responder. Ningún inconveniente, Carlos. La idea siempre del material que yo les estoy dejando clase tras clase es que ustedes cuenten con un volumen de bibliografía al cual pueden apelar para la realización del ensayo final, que ya un poco habrán visto, irá por el lado, ¿no?, de pensar los intereses estratégicos y la política parlamentaria para comprender de qué manera se puede trabajar la regulación en algún sector. Yo voy a volver a compartir la presentación de la semana pasada. Vamos a hacer un breve repaso y presentación de los contenidos de hoy. Yo decía, en la primera clase nosotros trabajamos sobre la noción de qué son los intereses estratégicos, la diferencia con la noción de interés nacional. Luego de eso comenzamos a ver, bueno, las infraestructuras estratégicas o infraestructuras críticas, como se ha dado a llamar, que ahí hay algunos conceptos que andan girando en torno a la identificación de las mismas, los mismos objetivos, que son la noción de vital, de estratégico, de crítico, y cómo desde varios lugares diferentes se ha dado respuesta a esto. Decía en la presentación de la semana anterior que hice una genealogía de cómo se han desarrollado la noción de las infraestructuras críticas a lo largo de los últimos años y cómo eso lleva hoy en día, digamos, al conjunto de instituciones que regulan a nivel internacional la cuestión. ¿Por qué esto es importante? Porque de alguna forma nosotros estamos presentes, digamos, es uno de los desafíos contemporáneos que existe dentro de la política de defensa de la República Argentina en particular, y entiendo que de manera más general en la región. Y esto se debe a que la infraestructura crítica, como señalaba en la reunión anterior, el mayor desarrollo político, normativo e institucional se dio en los últimos años a partir de la política de defensa de los Estados Unidos, y la noción de infraestructura crítica en un inicio estaba muy asociada a la política de las nuevas amenazas, en particular a la noción de terrorismo. Los desarrollos ulteriores, a partir señalaba, del año 2001, dan cuenta de la necesidad de trabajar sobre otros aspectos que hacen a las amenazas más de índole clásica, como las que están comprendidas en la Ley de Defensa Nacional de la República Argentina. Dicho esto, vamos a volver
¿Me recuerdan ustedes, en la reunión anterior hasta comenzamos a ver los casos nacionales, ¿no? Sí, estábamos en el caso alemán, ¿se los presenté? Perfecto. Vamos entonces al caso francés. Ahora les voy a compartir. Dígame ahí si se ve. Se ve chico ahí, ¿no? A ver. Voy a abrir presentación. Ustedes díganme. Yo ahora no los estoy viendo. Les pido por favor si ustedes me pueden abrir el micrófono. Díganme si se ve bien. Se ve del lado, señor profesor. Se puede leer en la pantalla. ¿Ustedes ven la pantalla completa del caso francés? Sí, sí, profesor. Sí, así es. Así es. Sí. Genial. Bueno, les decía yo entonces que acá traje algunos casos que me parecía interesante pensar en comparación a la República Argentina. ¿Qué elementos tomé para la selección de los casos? Para la selección de los casos tomé varios países. Primero, una cuestión de índole política que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de pensar las infraestructuras críticas para el caso argentino en particular y de manera general si las pensamos en cualquier otro país. ¿Qué es la organización del sistema político? Eso lo vamos a ver en la segunda parte de la materia que vamos a trabajar sobre sobre la política parlamentaria. Nosotros, la República Argentina es un país federal, entiéndase por esto un principio rector de organización político-administrativa del territorio nacional, ¿sí? Que contiene algunas particularidades respecto de otros países, ¿no? O sea, digamos, si vamos a nosotros a pensar un dispositivo político normativo e institucional que regule los intereses estratégicos y la forma en la cual se piensan los intereses estratégicos, entiéndase esto, los intereses estratégicos de nuestro país, fronteras hacia adentro, nosotros debemos contemplar la forma de organización político-administrativa de nuestro país. Es decir, debemos pensar en aquellos casos en los cuales nos encontramos frente a países federales. Para ello yo tomé a nivel internacional, yo les decía, este es un avance de informe en el cual se tomó los casos allende las fronteras de América Latina. A ver, un segundo que entró. Vuelvo entonces a la presentación. Decía yo entonces, nosotros debemos pensar la forma en la cual se articula el dispositivo político institucional de defensa de los intereses estratégicos en función de la organización político-administrativa que tiene el territorio nacional. En el caso argentino es una organización federal y eso implica una serie de particularidades que están contenidas en varios de los casos que tomé. Siempre, como decía yo, estamos pensando en ejemplos, en esta presentación, en este informe de avance que les estoy entregando, estamos pensando siempre casos por fuera de la frontera de la región latinoamericana. Después hay otro informe sobre la región latinoamericana. Y para ello, por eso elegimos los casos como más significativos, que son el norteamericano, país federal, el alemán, país federal, el ruso, país federal, el suizo, país federal, y la variable de control fue dada por el caso francés, que es un país unitario. ¿Por qué esto me dirán? Y acá un pequeño paréntesis metodológico, porque siempre debemos pensar si hay algún elemento que hace al federalismo que esté contenido en los desarrollos político-institucionales que en un caso de un país unitario no esté. Si no, no podríamos saber si hay alguna diferenciación o si la variable del federalismo como forma de organización político-administrativa del territorio nacional
conlleva una particularidad a la hora de pensar el desarrollo político institucional que podemos darnos en la República Argentina. ¿Se comprende esto? Cualquier cosa, por favor, abran los micrófonos, porque yo no los veo con la presentación abierta. Sí, perfecto, profesor. Genial. Bueno, entonces decía, la variable de control es el caso francés. Y acá nosotros comenzamos a encontrar algunas particularidades en el caso francés. Como ustedes sabrán, el Estado francés es un Estado unitario, no tiene un sistema federal, está compuesto por departamentos, no hay provincias. A partir de la década del 80 hay regiones, que es como una organización político-administrativa supradepartamental, menor que la nacional, que ha servido a los fines de la planificación territorial y la planificación de los servicios públicos. En el caso francés, decía, se trabaja luego de la Segunda Guerra Mundial, tempranamente, a partir de la década del 50, se establece una normativa en la cual se identifican lo que se denominan los objetivos vitales. ¿Sí? Los objetivos vitales, inicialmente, cuenta la red de transporte terrestre. ¿Sí? Y se establece lo siguiente, permítanme leer. Se establece un sistema por el cual las empresas, cito, las empresas que tengan establecimientos o utilicen bienes los cuales en caso de falta o destrucción conlleven el riesgo de disminuir de manera importante el potencial de guerra o económico, la seguridad o la capacidad de sobrevivencia de la nación, son obligados, y aquí una particularidad ya, a cooperar respondiendo económicamente por la protección de dichos establecimientos, instalaciones o bienes contra toda tentativa de sabotaje. Esa normativa, que es de 1956, la Directiva Francesa de Protección de los Objetivos Vitales, es de 1956 o 58, disculpen, a ver, no tengo la norma acá. Se actualizó en los años 2000, incorporando, ¿sí?, una modificación al decreto original, incorporando la noción de amenaza terrorista y organizando lo que denominaron unos censos para poder identificar los sistemas, los objetivos vitales, disculpen. ¿De qué manera se organizan los objetivos vitales en Francia actualmente? Bueno, el sistema es similar al que presenté en la reunión anterior, en el caso norteamericano y ruso. Simplemente lo separan en tres sectores, son los grandes sectores de importancia vital para la nación francesa, lo denominan ellos. Y el primero es el sector de la vida económica y social. El segundo es el sector público y el tercero es el sector de la ciudadanía. ¿Cómo se organizan internamente? Los sectores de la vida económica y social están compuestos por la energía, la comunicación, la electrónica, el audiovisual, el transporte y las finanzas. Perdón. El sector público por las actividades civiles de Estado, militares, judiciales, de espacio e investigación científico-tecnológica. Aquella hay una diferencia con los otros casos. Y el tercero es el sector de la protección de la ciudadanía, que incluye salud, gestión de agua y la alimentación en general. ¿Sí? Prestemos atención que también otro de los elementos que está contenido en todos los casos, ¿sí?, acá también hay una intención en la selección de los casos a estudiar, es la importancia de la política de producción de alimentos, tanto para el caso norteamericano, para el caso francés, para el caso ruso, no así para el alemán, no así para el suizo. Y eso se ve claramente en la identificación de los sectores estratégicos, porque la política agrícola para todos los países que mencioné reviste diferentes grados de importancia. Y para la República Argentina, en particular, y varios países de la región latinoamericana,
la política agrícola es una política de vital importancia, por lo que implica tanto en términos económicos como en términos sociales y demográficos. Decía yo, entonces, la variable de control, ver si hay alguna diferenciación en la forma de comprender los intereses estratégicos en su interrelación con la organización político-administrativa federal o no de un territorio. En el caso francés comienza a surgir claramente un elemento para poder pensar esto. Y es que la política de resguardo de los intereses estratégicos está dictada desde el Estado nacional, desde el Estado francés, y baja como directivas a partir de la identificación con lo que se denomina el Consejo de Defensa, a través de decía yo, en los diferentes sectores se identifican cuáles son los objetivos vitales, o ahora infraestructuras críticas, y a partir de ello se solicita al Ministerio sectorial, es decir, ustedes recordarán recién cuando yo les mencionaba energía, comunicaciones, audiovisual, transporte, finanzas, y así sucesivamente el resto de los elementos, y decía, el Estado central solicita, delega en el Ministerio sectorial la implementación de un dispositivo de protección que debe hacerse de común acuerdo con los privados, quienes van a ser quienes van a solventar esto. ¿Sí? Aquí ya hay una diferencia bastante importante, tanto en el caso norteamericano, que no establece cuáles son las responsabilidades en términos de protección de las infraestructuras críticas por parte de los actores privados. En el caso europeo tampoco, y en el caso alemán tampoco. No establece quién va a lo que decía Gerardo Videgain en la reunión anterior. Una cosa es sobre el papel, la política de resguardo de los intereses de las infraestructuras críticas que hacen a los intereses estratégicos, y otra cosa es cuando eso, de ese papel se desprende una acción concreta de protección que implica recursos económicos, materiales y humanos que deben estar a disposición para poder dar cuenta de cómo se responde a ello. ¿Hasta aquí se sigue? Recuerden abrir el micrófono porque yo no los veo. Perfecto, profesor. Buenísimo. Sí, sí. Sin problema, profesor. Buenísimo, muchas gracias. Decía entonces, aquí hay una pequeña, aquí ya encontramos una diferencia que hace a cómo se plantea en los países federales, cómo se plantea en los países centrales. El otro elemento que es dable destacar, le voy a presentar primero el resto de los casos nacionales y después pasamos a algunas particularidades contemporáneas para pensar infraestructuras críticas. En el caso ruso, ¿sí?, la organización del sistema de identificación de infraestructuras críticas obedece a la sistematización del conjunto de infraestructuras en dos grados diferentes. El primero es la identificación de los objetivos claves y después la identificación de los objetivos en general, y en segundo lugar la categorización como claves o críticos en función de aquello que atañe a cada una de las infraestructuras. Voy a leer, dice la categorización como clave es para todo objetivo que al ser alcanzado, ¿sí?, o dañado
tenga un efecto negativo sobre una esfera económica, y para ello hay que producir mecanismos de reducción de riesgo ante posibles vulnerabilidades. En segundo lugar, el crítico, tal como se señala allí, es el daño parcial o total, conlleva la pérdida de capacidad de manejo económico del país en su conjunto. Y fíjense ustedes cómo ya comienzan a aparecer la noción del federalismo aquí también, en el cual se trabaja sobre el país en su conjunto, la entidad subnacional. Para quienes no conozcan, la Federación Rusa posee diferentes tipos de entidades subnacionales. Hay repúblicas, regímenes, repúblicas autónomas, algo similar a lo que podríamos denominar una provincia, y ciudades autónomas. Son tres tipos de entidades subnacionales. Pero también incluye, lo cual es importante, la noción de una infraestructura crítica al nivel de una municipalidad, ¿sí? Con lo cual se complejiza el conjunto de identificación y categorización de las infraestructuras críticas en una matriz que es un tanto compleja, que está en la normativa vigente. La metodología de análisis que se desprende de esto, lo mismo que en el caso francés y lo mismo que en el caso que ahora les voy a presentar suizo, lo voy a abordar de manera global, presentando algunos inconvenientes que existieron hasta la década del 2010 y cómo se están revirtiendo actualmente. Por eso la segunda parte... perdón, una cuestión importante, ¿sí?, es esto que señalo al final, que es otra tendencia actual. Yo decía, una de las tendencias actuales era la identificación de sectores económicos, como en el caso alemán. Ustedes recordarán que yo les mencioné los bancos de caja de ahorro, por la importancia que tienen en términos de liquidación de haberes para los países. Y el segundo elemento que comienza a ser señalado como una infraestructura crítica en varios de los casos estudiados tiene que ver con la información y aquellos elementos que hacen a lo cultural, ¿sí?, como algo que es crítico a proteger por parte del Estado Nacional. Finalmente, uno de los casos que me parece más interesante para pensar por el nivel de desarrollo que ha tenido y por la sinceridad de los documentos con los cuales uno lo puede analizar, es el caso suizo. La Federación Suiza también es una federación compuesta por cantones que tienen autonomía. Ustedes sabrán de la diversidad y la complejidad que tiene la Federación Suiza, y estableció de manera muy clara, muy clara, una normativa para una estrategia, han denominado ellos la Estrategia Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Aquí les presento la 2018-2022, pero es importante señalar que hubo un plan anterior, que fue el 2012-2018, son por sexenios, y la 2018-2022 recoge algunos de los elementos que surgen de la evaluación de la estrategia de la implementación de la estrategia nacional anterior. Una breve caracterización que no está aquí, yo les voy a mencionar. El modelo suizo reconoce 9 sectores: el sector de las autoridades públicas, el sector energético, el sector de residuos, el sector de finanzas, el de salud, el de información y comunicación, el sector de la alimentación, el sector de la seguridad pública y el sector del transporte. Algunas particularidades del caso suizo: la separación de residuos en un sector específico, con residuos sólidos y aguas servidas, como un elemento a categorizar como crítico para la nación. Después, investigación y enseñanza también reviste condición de críticos para el sector de las autoridades. Y en el sector de la alimentación, ¿sí?, el aprovisionamiento, digamos, de agua, por supuesto, pero en el de alimentos es la logística, la cadena de logística en el aprovisionamiento de alimentos, la que reviste
interés como infraestructura crítica. Y algunos elementos que me parecen importantes señalar, yo no quiero tomar, vamos a tratar de no tomar demasiado tiempo, es la forma en la cual se caracterizaron tanto las vulnerabilidades, los riesgos y el tipo de medidas a tomar, como así también la forma en la cual se trabajó la política adoptada. ¿Cuál es uno de los principales elementos que señala la Estrategia Nacional Suiza en términos de protección de infraestructuras críticas? Y es que ante la falta de una identificación clara de responsabilidades de los actores que están involucrados, no se pudo avanzar en el sexenio 2012-2018 en una política de protección que la Oficina Federal de Protección de la Población, que es quien se encarga, la puede aplicar. Y sobre este punto, voy a detenerme un poco porque es algo que recorre la totalidad de la documentación y de los libros que se han publicado sobre la temática en los últimos 5 años. ¿Qué elementos se señala a partir de la década del 2010? Como ustedes recordarán, yo había iniciado la presentación diciéndoles la infraestructura crítica nacional nace en la década de 1990 a partir de la directiva reservada del presidente Bill Clinton sobre protección frente a amenazas terroristas en territorio norteamericano. Eso tiene un desarrollo político-institucional y ese desarrollo político-institucional conlleva, digamos, a la ampliación de la comprensión de los riesgos y vulnerabilidades, no ya atado únicamente a la cuestión del terrorismo, sino también atado a la posibilidad de que exista un ataque por parte de un tercer país o o los grupos irregulares en una comprensión mucho más amplia, que permita dar respuesta por parte de las autoridades públicas en el caso norteamericano. Y luego esto es retomado por cada uno de los casos. Lo que no termina de surgir en este primer periodo, que nosotros podemos marcar hasta el 2010, fijémonos que la primera estrategia nacional suiza es del 2012, es posterior a esto, o sea, esa primera estrategia es heredera del primer debate respecto de infraestructuras críticas, tiene que ver con la no regulación, ¿sí?, de los sectores identificados como estratégicos. Y aquí vamos a los contenidos que yo he descubierto para esta semana y sobre los cuales pueden comenzar a trabajar para la entrega. Que tiene que ver con la desregulación que se da a partir de la década del 90, desregulación, en la provisión de servicios como mínimo, pero en otras esferas de la economía nacional. La resignificación a partir de lo que la doctrina norteamericana identifica como nuevas amenazas, pero en un sentido muchísimo más amplio. Nosotros podemos identificar como los desafíos contemporáneos a los cuales están sometidas las economías nacionales a partir de la injerencia por parte no ya de países extranjeros, sino también de grandes capitales internacionales que pueden dejar en situación de riesgo a un sector estratégico nacional por movimientos de capitales especulativos o por la reformulación, digamos, la implementación de una estrategia ajena a los intereses del país, conlleva ciertos riesgos y vulnerabilidades que son necesarios regular. Ahora, desde la década del 90, con muchísima fuerza, se impuso a nivel internacional el modelo de asignación de recursos a través del mercado. Y ese es el elemento que nosotros identificamos como uno de los mayores desafíos para poder avanzar en una política clara de protección de las infraestructuras críticas. Puesto que toda la bibliografía, incluso la bibliografía norteamericana, señala que la falta de regulación es un problema grave a la hora de proteger las infraestructuras críticas. Retomo, me estoy convirtiendo en un Salieri de Gerardo Videgain,
Retomo el ejemplo que había dado del corte de luz, el mismo que se da en el año 2001, perdón, en California con el gran apagón, en el cual la falta de regulación del sistema de provisión de energía energética hizo imposible una acción coordinada para prevenir lo que luego se conllevó a una gran pérdida económica. Ese elemento, sí, se identifica claramente, pensemos, estamos hablando del año 2001, pero no es hasta posterior al año 2010, y podríamos identificarlo a partir del año 2015, en el cual se da, digamos, hay consenso por parte de los gobiernos en la necesidad de regular o comenzar a establecer ciertos grados de regulación sobre aquellos sectores que son estratégicos. La disyuntiva o la problemática a la cual se enfrenta a ver, yo voy a... Perdón. Bueno, vamos a dejar de compartir, vuelvo a la pantalla. Porque ya no voy a seguir con esto. Vuelvo sobre esto. Decía, la gran disyuntiva a la cual se enfrentan todos los gobiernos, inclusive el norteamericano, es la de poder identificar de manera clara cuáles son los elementos que deben estar regulados para poder proteger infraestructuras críticas. ¿Por qué esto es importante? Porque en un primer momento se identifica, por ejemplo, pensemos en el caso norteamericano, la bibliografía señala la generación de una base de datos de infraestructuras críticas a proteger en todo el territorio norteamericano. ¿Quién cargaba la base de datos? La carga estaba hecha por parte de los privados. El problema que surgió es que no había criterios unívocos de carga de las infraestructuras críticas, lo que conllevó a un problema en el cual se señalaba que, por ejemplo, la totalidad del sistema de transporte del estado de California tenía el mismo rango de infraestructura crítica que una estación de subterráneos de la ciudad de Nueva York. Por lo tanto, un plan concreto de protección de infraestructura crítica no era posible, ¿sí? Esto, ¿sí?, que es como un ejemplo muy grosero, se repite en la bibliografía en varios de los países. Y otro elemento que surge también en la bibliografía, que es importante destacar, es que cuando se establece de manera más clara cuáles son las infraestructuras críticas que deben ser protegidas, el segundo elemento que surge es quién debe pagar por la protección de esas infraestructuras. En el caso francés, como yo decía hace un ratito, de manera clara, a partir de la década del 50, eso ya está cargado en el privado, ¿sí? Es el privado el que protegía las infraestructuras críticas, pero en los casos norteamericanos, en el caso alemán, en el caso europeo claramente, no se ha identificado aún quién debe proteger a esas infraestructuras. Del mismo modo que no se ha dado una respuesta clara a la forma en la cual se pueden categorizar. Y es aquí donde quiero hacer un último elemento que también es un desarrollo político institucional novedoso, en la mayoría de los casos desde el 2018, 2019 hacia la fecha, que es la publicación en todos los países de manuales de identificación de infraestructuras críticas y de identificación de vulnerabilidades. ¿Y esto por qué es? No tiene solamente que ver con una cuestión de accountability, de dar cuenta de la política pública, sino que tiene que ver con la necesidad de establecer cánones claros a partir de los cuales se identifican las infraestructuras y se diseñan planes de contingencia para responder a los riesgos a partir de las vulnerabilidades. Ese elemento, ¿sí?, no es un elemento secreto o resguardado. Lo que sí es secreto o resguardado, y esto conlleva, digamos, también la bibliografía señala gran debate respecto de esta cuestión, porque en un primer momento los manuales de procedimiento para identificación eran manuales reservados, ¿sí?, entendiendo que es la información confidencial, pero desde el momento en el cual deben participar ministerios sectoriales y organizaciones privadas, ya sea porque son gremiales de un sector económico o
porque son empresas por cuya magnitud, digamos, manejan infraestructuras críticas, esos manuales debieron hacerse públicos. Y en casi todos los países que yo he mencionado, actualmente hay decretos, que son los decretos que permiten identificar cuáles son las infraestructuras de manera unívoca, identificar los riesgos y vulnerabilidades que les son asociadas, y a partir de allí el diseño de los planes de contingencia para su protección. Este elemento, ¿sí?, es un elemento que ha recorrido no solamente todos los países, sino que hoy en día ya se piensa como algo necesario por la intervención de los privados, porque sin intervención, digamos, si el privado no responde a la protección de los riesgos de una infraestructura, se entiende que el Estado no tiene la capacidad económica, material y humana para poder responder a esto. No sé si hasta aquí hay alguna duda, consulta. Sí, por favor, Gerardo. Buen día. Buenos días. A todos, al profesor y a todos. Un poco volviendo, no quería interrumpir el tema, cuando está el tema suizo, si yo no entendí mal, o una parte, me llamó la atención no estar incluido entre sus infraestructuras críticas el tema del sistema bancario, o como algo importante cuando Suiza básicamente tiene una gran estructura bancaria, o lo dejan a la protección de los propios bancos su infraestructura crítica o sus sistemas. Y un poco, perdón, y la segunda es esta falta de diferentes tipos de regulación o falta de definiciones. Me hace acordar un poco al IA 2K del año 90, cuando se cambiaba, supuestamente cambiábamos de 1999 al 2000, que había un montón de opiniones, y en este caso, si bien es crítico, creo que todo el mundo cree que es más fácil atacar que defender. Entonces, por eso no hay unas políticas claras, porque creo que nadie tiene exactamente bien claro cómo implementar política y todas las medidas para impedir o al menos frenar todos los ataques cibernéticos. Eso me da la sensación. O el número ya está calculado y es tan grande que se hace imposible dimensionarlo o dar todas las medidas. Me da la sensación que esta vez el que ataca tiene la ventaja sobre el que defiende. Por eso la falta o las decisiones de los gobiernos de dar medidas para después no sentirse responsables. Yo dije esto y no fue tan así en caso de ser vulnerado. Esa es la sensación que me está dejando, no solamente pasa en Argentina, a nivel mundial, de que no sabemos exactamente todas las medidas necesarias para frenar o al menos impedir o mitigar un ataque de este tipo hacia las infraestructuras críticas. Gracias. Sí. Gracias a vos, Gerardo, por la intervención. Dos cuestiones. Hay, en el caso suizo, ellos identifican uno de los sectores que es el sector de las finanzas, y comprendido, y ellos tienen una separación interesante que tiene que ver con el modelo socioproductivo suizo, que es la industria del seguro, por una parte, dentro de las finanzas, separado como un objetivo, como un espacio separado a proteger, y los servicios financieros por el otro. Y eso tiene que ver con el modelo económico suizo, lo que vos señalabas recién de la importancia que tiene el sector financiero. En otros casos es general, ¿no? En el caso francés o en el caso norteamericano se habla en términos generales de las finanzas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que a mí me parecía interesante comentarles es justamente, me permito ahora vamos sobre un punto que surgió en la reunión anterior, luego de la intervención también de Gerardo, que tiene que ver con vulnerabilidades, riesgos y medidas de protección, que es justamente lo que recién señalaba Gerardo, que hace necesario establecer algún tipo de política clara, y es allí donde comienza a ver los grises de, bueno, identificamos la vulnerabilidad de los riesgos, quién pone la plata para responder ante ello, ¿no? En el caso suizo es muy detallado. Yo decía,
en el balance de la estrategia del sexenio 2012-2018, ellos identifican claramente la imposibilidad de poder responder ante los riesgos y vulnerabilidades, puesto que se decía, bueno, en el caso norteamericano también se generaban mesas redondas de trabajo en las cuales participaban actores privados, actores públicos y gobiernos nacional y local, y no se llegaba a ningún protocolo de protección, puesto que no se identificaba quién tenía que poner la plata. Se decía, bueno, sucede esto, entonces el privado decía, bueno, y a ver, ¿y cómo hacemos? Y en el caso francés, también se saca en el 2019, a ver, perdón, no quiero... en el 2018 se saca un sistema público de caracterización de riesgos y vulnerabilidades. Se publica como un decreto. En el caso ruso también se publica como un decreto. Hay unas planillas muy grandes que son las planillas que deben llenar los efectores que tienen infraestructuras críticas. En todos los casos, ¿qué se identificó? Se identificó que la forma en la cual se trabajaban las infraestructuras críticas hasta ese momento era política reservada. La crítica de los actores privados era, bueno, pero a mí no me dicen de qué manera tengo que protegerlo. Digo, ¿por qué me van a decir a mí con cuánta plata tengo que ir si yo no sé cuál es la metodología que se utiliza para la protección de esas infraestructuras críticas? Entonces, desde ese punto de vista, se trató de publicar y hacer lo más transparente posible, de modo tal a que los privados puedan participar también del análisis de riesgos y vulnerabilidades. En el caso suizo, un poco yendo ya a lo de las vulnerabilidades y riesgos, se identifican, hay una matriz de identificación de vulnerabilidades que son, me permito leer, dice, las vulnerabilidades son aquellas que se hacen presentes ante un problema o disfuncionamiento en los recursos humanos, materiales y prestaciones, entendidas del siguiente modo. Las vulnerabilidades de personal, aquellas de personas de quien depende el funcionamiento de una infraestructura crítica. Por ejemplo, uno de los puntos que se señalaba en los documentos del balance era la crítica de las centrales termoeléctricas respecto de a quién hay que poner, digamos, la persona que es crítica para el manejo de la central termoeléctrica y de qué manera hay que comprender el reemplazo, digamos. La central termoeléctrica decía, ¿por qué la persona que es crítica para el manejo de la central termoeléctrica tengo que tener un ñato en su casa sentado porque no puedo salir a buscar el reemplazo si se me enferma este tipo? ¿Sí? ¿Quién paga ese segundo sueldo? Esa es una de las primeras cuestiones. Materias primas y combustibles, eso por supuesto, y prestaciones, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la logística, las TICs, ¿sí? Y el aprovisionamiento energético de las infraestructuras críticas. Los tipos de riesgos, ¿sí?, que identifican en Suiza son tres. Los tipos de riesgos, los naturales, los técnicos y los tipos de riesgo sociales. ¿Sí? Actos de sabotaje, terrorismo, o bueno, ya desde el 2018, en el caso suizo, comprendían la pandemia como un tipo de riesgo social. Y por último, los tipos de medidas a adoptar por parte de la Oficina Pública de Protección de la Población tienen que ver con medidas de construcción y técnicas, de fortalecimiento de edificios, medidas organizacionales y administrativas y las medidas de tipo jurídicas reglamentarias y medidas respecto del personal. Estas cuatro medidas, ¿sí?, que tienden a responder a los riesgos y las vulnerabilidades, son aquellas que hacen al meollo de la cuestión de la política de protección de infraestructuras críticas. Porque en todos los casos, ¿quién paga por la construcción o el fortalecimiento de edificios? ¿Quién invierte en los cambios organizacionales y administrativos? ¿Y quién paga, ¿no?, con las políticas de personal para suplencia, formación y sensibilización de colaboradores? Son todos elementos que tienen que surgir claramente en términos de la protección.
Otro elemento que recorre la bibliografía en todos los casos es este que señalábamos ya desde el encuentro anterior, que tiene que ver con que si inicialmente nosotros pensamos o las infraestructuras críticas fueron pensadas en relación a un ataque terrorista, hoy en día esto está siendo pensado desde un punto de vista económico y social. Ya no estamos hablando en términos de las infraestructuras como un objetivo a proteger ante un ataque posible, sino que lo que se está pensando, el motor en el cual se teje el andamiaje político-institucional, tiene que ver con el bienestar de la población en su conjunto. Este es un cambio sustantivo para pensar las infraestructuras críticas, porque claramente hace que intervenga el mecanismo multiagencial y que el eje esté puesto en el desarrollo económico y social de los países, y no tanto en el sentido más llano de una protección digamos, de la defensa ante posibles, no sé, un ataque a una central, sino que ya se está pensando en términos políticos, económicos, sociales, en términos de bienestar de la población. Toda la bibliografía tiende a pensar en términos de bienestar de la población. No quiero tomarme más tiempo, quiero usar los últimos 10 minutos para presentarles los contenidos que descubrí hoy para la clase, o ayer, que tienen que ver con los desafíos de regulación. Nosotros estuvimos pensando entonces, definimos infraestructuras, definimos intereses estratégicos, definimos infraestructuras, les he presentado los avances en términos de protección de infraestructuras en los últimos 10 años, y el segundo elemento que nos queda para pensar el ejercicio y para pensar la segunda parte de la materia son la cuestión de la regulación económica y social. ¿Por qué esto? Vuelvo a insistir sobre el mismo tema porque tiene que ver con el rol del Estado. Aquí lo que se está hablando a lo largo de toda la materia y en varias materias de las cuales ustedes han trabajado, tiene que ver con el rol del Estado y de qué manera el Estado responde a los riesgos y vulnerabilidades, en este caso de las infraestructuras críticas. Yo les presenté 3 escuelas para que ustedes tengan, digamos, ciertos elementos para pensar los desafíos de regulación político-económica, que tienen que ver con la escuela institucionalista, que es de corte liberal, la escuela del estructuralismo latinoamericano, que es una escuela propia del pensamiento latinoamericano, nacida ya en la década del 30, y la escuela de la teoría de la regulación, o la escuela regulacionista, que es una escuela francesa, muy similar a la escuela estructuralista latinoamericana, pero que surge en la década del 80. ¿Cuáles son los elementos a pensar que me parecen dable que nosotros indaguemos? Y por eso la invitación y se los doy para que lo tengan en cuenta. Que, como señalábamos, decíamos, bueno, el proceso de desregulación, que yo no llamaría de desregulación, sino que diría de primacía del mercado como mecanismo de asignación de recursos, a partir de la década del 90, con la caída del muro de Berlín y la imposición del modelo político neoliberal, político-económico neoliberal, establece de manera clara que es el mercado quien asigna recursos a nivel de las formaciones sociales, y el Estado debe quedar en un segundo plano para brindar seguridad en aquellos elementos en los cuales el mercado no puede hacerlo. Cada vez más hay una búsqueda, y fíjense cómo los procesos que estamos señalando transitan un recorrido de crisis, ¿sí? Y que frente a cada una de las crisis vuelve a emerger la necesidad de pensar en el rol del Estado en relación a la regulación. La escuela estructuralista es una escuela latinoamericana, es una escuela que surge con la crisis de 1930 y da respuesta, bueno, a la industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, la escuela de Raúl Prebisch es un pensamiento, me parece, muy original respecto de la teoría económica desde la República Argentina y desde la región en general, que hoy tiene en la escuela de la CEPAL su máximo exponente. La teoría institucionalista
Es una teoría que surge a partir de la década de los 70. Su principal referente es Douglas North y toma fuerza a partir de la década del 80 y de la década del 90 para pensar la forma en la cual las instituciones económicas conllevan al desarrollo político y social. Y finalmente lo que les presento es la teoría de la regulación, que es una teoría también hija de una crisis, de la crisis del petróleo, y que cada vez toma más fuerza a partir de la década del 90 y se ha utilizado bastante en ciertos trabajos en la República Argentina. Para quienes lo conozcan, Julio César Nefa, que es un economista muy reconocido de la República Argentina, que ha tenido una trayectoria muy amplia y fundó un centro que es el CEIL Piete, que es el Centro de Investigación sobre Nuevas Dinámicas Económicas y Laborales, que trabaja en la Escuela de la Regulación. Decía yo, cualquiera de los tres elementos le puede brindar a ustedes argumentación teórica para acompañar la propuesta que hagan para el trabajo. Y nada, quedo abierto ahora ya sí a dudas, consultas o comentarios. Gracias. Así tomo un mate. Bueno, no hay ni dudas ni consultas. Yo no voy a preguntar porque si no, después siempre termino culpable de algo después. Si no, parece que estoy poniendo plata al profesor para que me nombre. No, las consultas son bienvenidas. No sé si hay alguna duda. La idea es, digamos, en esta primera parte de la materia, porque con estas dos unidades se termina como la primera parte que hace intereses estratégicos, pensando en la materia de manera práctica y concreta como en el programa de gestión, no que quede en un ámbito teórico la idea del interés estratégico, pensar los intereses estratégicos a qué refieren, ¿sí? Que son las infraestructuras críticas o las infraestructuras estratégicas o los objetivos de valor estratégico, como denomina la doctrina nacional y está en la última directiva de política. Ver qué conlleva eso en términos político-institucionales. Nosotros no podemos defender objetivos de valor estratégico así en el aire. Eso conlleva un diseño político-institucional, requiere la movilización de recursos humanos, materiales y económicos y un dispositivo multiagencial de protección. Esos elementos son los que hemos recorrido, les decía yo, en la primera y en la segunda unidad, y hay desafíos a los cuales nosotros nos enfrentamos, que son los desafíos que impone los procesos de desregulación, y justamente creo que lo interesante sería pensar de qué manera se da o se puede dar una regulación hoy en día. Es decir, quien proponga, lo voy a poner en términos muy groseros para que se entienda, quien proponga regular el comercio de carnes a través de la Junta Nacional de Carnes, creo que atrasa 70 años. ¿Sí? Me parece que los desafíos hoy en día están en pensar los mecanismos de regulación lo suficientemente inteligentes que nos permitan dar respuesta a los desafíos que hoy tenemos como sociedad. No podemos desconocer todo lo que se transitó en materia económica y política en los últimos 70 años. Entonces, hoy hay que pensar mecanismos de regulación novedosos, que den cuenta de la participación de actores públicos y actores privados y que den cuenta de las diferenciaciones que nosotros tenemos en términos territoriales nacionales. Entonces, esos elementos hoy los tenemos que pensar y van a ser parte también de la unidad 3 y 4, en los cuales ya nos vamos a abocar más a la política parlamentaria. Sí, un poco así como comentario final, yo creo que uno de los déficits, el talón de Aquiles de este tipo de actividades es el personal. Ahí hay un déficit importante. Pues yo decía, hoy es más fácil atacar que defender, porque sin ser con muchos estudios, especialistas pueden hacer un daño importante, a veces hasta desprofeso. Y en el ámbito público la gente debería encargarse de
de esto, hay una gran competencia con el mercado privado, principalmente por los sueldos, lo que puede pagar el Estado y lo que puede pagar un privado. Entonces, es muy complejo el tema este de las infraestructuras críticas y cómo defenderla. Creo que una de las complejidades más grandes que existe, porque hay que exige un montón de recursos, no solamente económicos, y aunque uno los tuviera, o algún país lo pudiera tener, creo que carece de la interfase humana, que es la más importante, y no hay tanta gente, ¿no es cierto?, con las capacidades para repeler esto. Y encima es un mercado o un ámbito de trabajo donde muchas cosas son discutibles, de soluciones técnicas, ¿no es cierto? Y no es porque sean algunas más, o sea, incorrectas, sino que algunas pueden ser mejores que otras. Y atrás, por supuesto, hay un gran negocio, ¿no es cierto?, de generar defensas, virus, antivirus, un montón de tecnología, ¿no es cierto?, que cuesta mucho dinero. Pero es un campo en el cual no hay una solución única, hay varias alternativas y se hace difícil discernir, cuando uno no tiene los integrantes humanos, cuál es la mejor o la mejor en la relación costo-beneficio. Por eso siempre veo que los estados dan regulaciones a nivel general, pero no entran a particularizar, porque cuesta, ¿no es cierto?, definir, y pueden ser también fácilmente rebatibles cualquier medida que tomen. Sí. Entonces un poco dejan a los privados su protección, porque uno dice, bueno, una fábrica de aviones debe tener infraestructuras críticas, sí, porque cualquier intrusión a un sistema de programación, no sé, de una pieza, una alteración pequeña, significa pérdida porque el repuesto no sirve, o que los aviones cuando vuelen tengan un daño a un sistema electrónico, un sistema de misiles que puede ser invadido, que el sistema electrónico ante ciertas circunstancias el misil falle. O sea, hay un montón de alternativas que no es fácil cuidar, ¿no es cierto?, la propia estructura de una fábrica. Cuando uno empezamos a trabajar de lo grande a lo chiquitito, y nos encontramos diciendo, y bueno, pero tal fábrica que fabrica un integrado, debe tener una protección, y por supuesto, porque si el integrado yo logro alterar su programación interna, ¿no es cierto?, pues después en otro sistema puede salir cualquier cosa, o no responder, ¿no es cierto?, si es un armamento o en una computadora, o dentro de esa computadora me puede mandar los datos donde yo quiera, y yo no lo estoy sabiendo. Por eso es un universo muy grande, por eso digo, creo de las complejidades más grandes en defensa que se está enfrentando, no a la Argentina, a la humanidad, digamos, en querer proteger todo. Sí, es claramente es un problema. Y justamente una de las cosas ahí, Gerardo, que se veía en la bibliografía, decían, hasta la década del 80, en el caso francés era claro, porque identificaba muy poquitas cosas, la red terrestre y las centrales nucleares, por ejemplo. A medida que se va ampliando el universo de sectores a ser protegidos, crece la complejidad y el costo asociado a la tarea. Y la incapacidad en un mercado desregulado por parte del Ministerio Sectorial de implementar, de solicitarle al efector privado que subvenga sobre un costo de seguridad ante riesgo de vulnerabilidad para el cual no está contemplado en el esquema de costo del privado. Entonces, por eso digo, ahí hay un elemento para pensar en términos de la ampliación del universo de infraestructuras críticas, que ya llega a un punto donde, digamos, el inicial, todo es una infraestructura crítica, o dónde se establece el parámetro de qué es crítico o qué no es crítico, y hasta qué debe contemplarse dentro de aquello que es crítico. Es una gran pregunta. Yo digo, una central nuclear, entre comillas, por ahí digo, y ojo por eso lo pongo entre comillas, quizás lo más fácil porque yo puedo aislar, tengo un circuito interno y lo voy a aislar del exterior. Pero los repuestos que uso, primero, una parte, uno puede ser un sabotaje, y la otra llevan mantenimiento. Los repuestos, las partes que se fabrican fuera y después se incluyen para enfriar o mover los ánodos, puede ser que ante ciertas actividades reaccionen de una manera que no es la deseable para el funcionamiento.
Entonces, por eso digo, se abre un abanico. Uno dice, la central nuclear lo mira como un todo, pero en realidad cuando uno lo mira a lo grueso es, entre comillas, lo que menos me preocupa. Lo que me preocupa es el que está dentro y opera, que puede hacer sabotaje, y los repuestos o las partes que son fabricadas en otro lado, que yo supongo que van a reaccionar de una manera, después no reaccionen como yo lo deseo. Ahí está el problema. Entonces, cuando empezamos, tenemos un despiece, de decir, bueno, tenemos que controlar a la fábrica que hace el ánodo, el que hace el refrigerante, el del cemento. Se abre un universo casi incontrolable. Exactamente. Exactamente. Pues sí, en lo que tengo en defensa, por el problema de la estructura crítica, no sé si me escucha bien, ahí por cuestión de seguridad, inclusive tú sabes que los militares son bien celosos para ese aspecto, y creo que eso lo debe manejar el Estado y debe ser como dé lugar, porque es cuestión de seguridad y que, sobre todo por el mantenimiento de los aviones y de toda la parte militar, ¿no? Ahí debe ser manejado más por defensa, definitivamente. Gracias, Jesús. En el caso de Francia, por ejemplo, hay astilleros que son estatales y estuvieron a punto de venderlo a capitales italianos. Y se dieron cuenta que parte de la infraestructura crítica de ellos en la parte eléctrica la fabricaban en ese astillero y que si se concretaba la venta, o sea, perdían parte de su autonomía en la red eléctrica francesa. Entonces, hoy por hoy, con el tema de la globalización, hay muchas empresas o astilleros principalmente que fabrican gran parte de los componentes de distintas cosas, no solamente de buques, y es necesario por ahí tener un control sobre ese tipo de fábricas o mantenerlo a nivel estatal, porque se pierde se pierde no solamente en ese sector, sino en varios sectores en los que se está involucrado. Esos componentes o piezas, o inclusive nosotros si tenemos que hacer compras al exterior, un buque, un submarino, lo que sea, tenemos que tener en cuenta de que no tenga componentes fabricados en Inglaterra o en Gran Bretaña, porque después no podemos conseguir los repuestos por la veta que hay por Gran Bretaña con respecto al conflicto de Malvinas. Sí, eso justamente, Damián, hay un caso también no solo de los astilleros, y que está buena tu intervención porque trae a colación el caso alemán, lo que mencionaba la semana pasada, y hubo una operación pública de compra, con España, de adquisición, una OPA, por parte de la acerera india Mitar, a una gran acerera francesa, que era la misma acerera que brindaba los aceros para construcción de material bélico en Francia, no solamente de buques, sino también de material bélico terrestre. Y esa compra, que es una compra que se trató de concretar en el año 2006, si no me equivoco, fue vetada por el Ministerio de Producción y el Ministerio de Defensa francés y no se concretó. Y eso tiene que ver con el resguardo de ciertos sectores críticos para la industria nacional y para la industria de defensa, la industria bélica, y cómo allí, digamos, esto que vos mencionabas respecto de la transferencia no solamente de capacidad productiva, porque en este caso tenía que ver con el cierre, si el Mitar había propuesto la compra y el cierre de la industria de acero en territorio francés y la fabricación íntegramente en India. O sea, India y China son los grandes productores de acero a nivel mundial hoy en día. Y esa operación fue vetada en términos para el resguardo de los intereses estratégicos de Francia. Digamos, esto es como también es un elemento allí muy importante para pensar. Bueno, si no hay más dudas o consultas, para no extender mucho más, voy a ir apagando la grabación.